Estamos con Miguel Mendoza Luna, profesor de la Javeriana, que tiene una fuerte relación con la escritura del crimen y hoy vamos a hablar con él. Cuéntenos un poco quién es usted, Miguel. Soy desde hace 13 años profesor de la Facultad de Comunicación, también he trabajado con literatura y hace un par de años con psicología en materias relacionadas con fenómenos de anomalías como asesinos en serie. También tengo una electiva relacionada con narrativas de la locura y el tema que a mí más me interesa es crimen y literatura. ¿Qué entiende usted por crimen y por el delito, Miguel? El crimen es un atentado contra la evolución, contra la cultura. Desde la violación, el robo, llegando al caso más grave que es el asesinato, se convierte en un suceso que pone en crisis todos los valores de la sociedad. ¿Usted considera que la ley sirve para algo o no? Claro, la ley es necesaria, pero el problema es cuando no está integrada, cuando no está interiorizada en la mentalidad del individuo. Cuando la ley es una especie de advertencia, cuando la ley se erige como un fenómeno de control y vigilancia, no funciona, falla. Si no está integrada, como están integrados los valores esenciales del ser humano, es un fracaso. ¿Qué piensa usted sobre el delincuente? El delincuente es un antisocial desde el punto de vista psicológico, es alguien que tiene un trastorno de personalidad, que la forma en que ha desarrollado sus valores va en contra de todo lo que una sociedad cree y lamentablemente los mecanismos de prevención, de integración y por supuesto de encarcelamiento de nuestra sociedad fallan y no logran descifrar precisamente esa patología de alguien que tarde o temprano va a reincidir, que más allá de los factores sociales y económicos que llevan a una persona a robar, a matar, a delinquir, hay un factor psicológico que no se ha abordado con la suficiente complejidad, especialmente en nuestro país. Y entonces, ¿cuáles son esos valores sociales? El fundamental que debe estar integrado en la mentalidad de todo ser humano es el respeto por la vida. El delincuente colombiano se caracteriza por una agresividad, por una letalidad extrema, donde un simple robo se convierte en un acto de homicidio, donde incluso aparecen rasgos de ataque sádico por parte de los delincuentes más vulgares de la calle. Entonces creo que ahí hay un componente en el cual entra en conflicto el respeto por la vida y ese antisocial que no tiene ningún respeto por ese sentido esencial. ¿Qué piensa usted del crimen organizado? El crimen organizado en nuestro país tiene una historia muy compleja que primero pues empieza a imitar modelos extranjeros como la mafia italiana en el caso del narcotráfico, pero a la vez generó unos fenómenos muy locales que incluso superan la criminalidad, la marginalidad de países como México, países como Brasil, donde la pobreza se conecta a través del crimen organizado con las grandes esferas. Entonces es un tejido social que permea la política, que permea incluso lamentablemente a los mecanismos legales y que se logra erigir una especie de titiritero que controla absolutamente todo el Estado. Como profesor, ¿qué considera usted que se debe hacer? Hay que generar reflexión a los estudiantes de que hacen parte de un país con muchos problemas, que el relato oficial, el relato, digamos, periodístico, es solo una parte, digamos, de ese desajuste, que hay que ir más allá, hay que ser críticos frente a la violencia, frente a los hechos terroristas, frente a la criminalidad, digamos, más rasa. Es decir, hay muchos fenómenos, tanto de violencia como de criminalidad, que están unidos, en Colombia están unidos. ¿Sí? Es decir, si alguien está robando, está atracando, eso tiene algún nexo silencioso, oscuro, que aún no hemos descifrado con el gran proceso de violencia, o sea, no están separados. Lo que pasa es que hay que abordarlos de forma diferente y ahí los estudiantes tienen que entender que el desajuste social tiene unas consecuencias sobre su forma de vida, en la cual ellos finalmente como profesionales tendrán algún tipo de punto de vista o incluso de aporte para transformar nuestra sociedad. Y una última pregunta. ¿Cuál es su visión sobre el conflicto entre las leyes y los valores sociales? Están en conflicto, están en pelea en nuestro país especialmente. La ley pareciera ir por un lado, atada un poco incluso a intereses económicos. Ejemplo, todo el mundo pide penas más altas a los violadores, a los asesinos de niños, pero el sistema carcelario, apoyado en el sistema penal, no responde a ese llamado de atención y pareciera ser que el problema es económico, porque un preso en efecto vale muchísimo dinero para el Estado. Entonces extender las penas o pensar en la famosa pena
cadena perpetua para los asesinos, no se discute, no se debate desde el escenario económico, sino simplemente se ha quedado en el escenario moral, que por supuesto es importante, pero si no se debate el escenario económico de cuánto le cuesta a la nación y cuántos impuestos estaríamos dispuestos los individuos que de alguna manera estamos de acuerdo con aumentar esas penas, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pues hay una abstracción de la ley, hay un peso de la ley, hay una confianza en la ley que cada vez se debilita más, donde la gente ve que un atracador, un tipo que está registrado, investigado en cámara, etcétera, sale libre al otro día. Entonces yo veo que hay un peligro, hay una coyuntura muy peligrosa entre la ley y el individuo y los valores sociales, que puede desembocar en que las personas empiecen a tomarse la ley por sus manos, ¿sí? Que empiecen en ese discurso bastante peligroso de responder a lo que la ley no está respondiendo. ¿Y un delincuente es el reflejo de la sociedad? Sí, no lo podemos ver solo como un residuo, como algo que está afuera, sino como algo que es consecuencia de una historia de diferencias económicas muy fuerte, de una tradición donde, por ejemplo, el factor psicológico que se genera en el resentimiento del antisocial, al ver cómo él vive en una ciudad en la cual todo el mundo tiene, en la cual hay lujos, en la cual hay exceso de riqueza, y él se percibe a sí mismo como alguien que le deben esos objetos de valor, ese dinero, y puede empezar a cobrar. Entonces creo que hay un factor de lectura sociológica que no hemos hecho entre las tensiones sociales, entre las diferencias sociales, que pueden llegar a generar no solo un atracador, sino alguien que al momento en que atraca, mata, que le lanza ácido a la cara a una mujer. Es decir, hay unos factores de locura, desbordamiento, que creo que tienen que ver mucho con un resentimiento, donde el criminal nos está señalando que hay un desajuste, que hay una enfermedad mental ahí latente en nuestra ciudad y en nuestro país, por supuesto. Si usted tuviera enfrente a Luis Alfredo Garavito, ¿qué le diría? Siempre he pensado en la posibilidad de entrevistar a Garavito, y creo que mi diálogo con él se centraría en tratar de desenmascararlo, ¿no? En tratar de demostrarle que finalmente a él no le importa absolutamente nada lo que hizo, ¿no? Jugar un poco a lograr que toda esa máscara de arrepentimiento, de transformación, ¿no?, religiosa, etcétera, que vimos en las cámaras, finalmente es una máscara más de su psicopatía. Es un sujeto incapaz de arrepentirse de sus crímenes y por lo tanto pues es simplemente un farsante que esperemos que la ley en su comprensión se una con ese sistema moral, se una con los valores sociales para evitar que salga libre. Listo, Miguel, muchas gracias, eso es todo. Gracias, Juan Diego.